Vamos a hablar de un plan nacional de desarrollo para los indígenas. Para defender la democracia hay que crear más democracia. Cuando las relaciones entre el régimen y la ciudadanía se tensionan, los gobiernos generalmente acuden al innoble recorte de libertades públicas. El autoritarismo no es el camino. El autoritarismo es el más grande enemigo de la democracia. En momentos de protestas ciudadanas es obligante buscar puntos de encuentro. En Colombia nos enseñan primero a odiar que a amar. Así no debe ser. Si regresa el amor a la política y la fe en el gobierno, llegaremos a puntos de encuentros promisorios. Los indígenas de Colombia están ejerciendo con sus mingas el derecho a la protesta pacífica. Sociedad que no sea inconforme está muerta en vida. Los gobiernos le han reconocido muy poco a los indígenas. Los indígenas llevan cientos de años relegados y cada vez que protestan se les trata como ilegales insoportables. Colombia, por el contrario, debe estar orgullosa de sus orígenes y abrir oportunidades para que su cultura se perpetúe y florezca. Todos los males de Colombia le han caído a nuestros indígenas. Los grupos criminales, los paramilitares, los guerrilleros han abusado por años de la dignidad indígena bajo el silencio de los regímenes gobernantes. Los desplazan de sus tierras, los extorsionan, reclutan sus menores de edad para la guerra y el narcotráfico, los obligan a sembrar coca y marihuana, violentando sus tradiciones y profanando su organización. Abusivamente hacen caletas de armas en sus territorios, aprovechando que el Estado no gobierna por los territorios indígenas. Los confinan por largos periodos y los indígenas no pueden salir ni siquiera a buscar alimentos. Las condiciones de vida de nuestros indígenas son de zozobra y de pobreza extrema. Solo su valentía y su gran resistencia les ha permitido sobrevivir. Las condiciones de vida de los indígenas son una violación permanente de sus derechos humanos. Destacadísimos líderes indígenas han sido vilmente asesinados. Es una vergüenza para el país que los indígenas tengan que implorar hasta el derecho a la vida. Los indígenas en Colombia son 2 millones, ahora a 2020. Esos 2 millones de indígenas están distribuidos en más de 115 pueblos indígenas. En La Guajira, por ejemplo, cerca de 400.000. En el Cauca, 315.000. En Nariño, 210.000. En Córdoba, 205.000. Y así, los 770 resguardos indígenas tienen 28.9 millones de hectáreas de reserva india, un gran potencial dormido en Colombia que nunca se ha sabido utilizar adecuadamente. Los indígenas son ricos de vida olvidados y a veces despojados. La minga sirve para que los urbanos entiendan que los indígenas nos aportan su sabiduría, nos enseñan el respeto por todas las formas de vida y nos transmiten su adoración por la naturaleza, por el agua, por las plantas, los árboles, los animales y la madre tierra. La economía moderna pasa por encima de los indígenas como si fuera un bulldozer aplastando y destruyendo sus culturas. Los pueblos indígenas tienen el origen ancestral, el reconocimiento constitucional y sobre todo una solidaridad internacional que obliga a tratarlos con dignidad y con amor. Indígena significa desde adentro del territorio,
nosotros somos los que somos de afuera. Para empezar, se necesita un Plan Nacional de Desarrollo Indígena, de rango constitucional, que no dependa de un gobierno, sino del Estado, que les permita el buen vivir, respeto a la cultura, a su dignidad, a sus lenguas, apoyo a su agricultura, con educación de calidad, acorde a su identidad, respaldo e interacción respetuosa con la medicina autóctona, pero también estimular proyectos productivos, trabajar en la seguridad de los indígenas, entregándoles más tecnologías a las guardas indígenas que son ejemplares, y que esas guardas indígenas se hermanen con las fuerzas de seguridad de Colombia en lugar que se separen y que sean enemigos. Hay que obligar la presencia del Estado para erradicar los ilegales de esos territorios que atropellan y abusan de nuestros indígenas. Donde menos presencia del Estado hay en Colombia es, curiosamente, en los territorios indígenas. Colombia tiene que crear proyectos productivos para los indígenas. Y esto no es nada nuevo en el mundo. La economía de los indígenas necesita vigor, necesita más fortaleza. En Estados Unidos, por ejemplo, los indios Seminole, al norte de Florida, son dueños de esos famosos hoteles Hard Rock y tienen altísimos ingresos por las franquicias de sus casinos y restaurantes. Igualmente, los indios navajos tienen unas protecciones de las minas de oro, obligados a que hagan joyas y a que enseñen su cultura a los turistas, y con eso tienen lo que ellos llaman la República de los Navajos. Y así, con todas estas ideas que hay en el mundo, deberíamos en Colombia recoger la idea de la marihuana medicinal como un apoyo para fortalecer la economía de los indígenas. Ya en Colombia se legalizó el cannabis medicinal y ahí se abre un proceso novedoso de financiación de los indígenas. La cannabis medicinal debería ser decretada como una empresa de monopolio indígena, así como los departamentos de Colombia tienen el monopolio de licores. Qué bueno que la producción del cannabis medicinal se le entregue a los indígenas, que se le den apoyos económicos, que se lleve ciencia y tecnología para procesar más medicamentos de cannabis, y que con ayuda de empresarios de todo el país que conozcan el mercado internacional se haga un aporte importante a la economía indígena. Pero también es común en el mundo crear lo que se llama el turismo indígena internacional, que permita recibir en sus territorios visitantes de todo el planeta para que plácidamente conozcan y aprendan sus culturas, sus lenguas y su adoración por la naturaleza, el agua y los animales. Con hoteles cómodos pero sencillos, con su propia arquitectura, con excelente atención, podría cambiar completamente la vida de los indígenas. ¿Quién no quisiera pasar 8 o 10 días en una comunidad indígena conociendo esa cultura y tratando de amar esas cosas sencillas de la naturaleza que hacen los indígenas? Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pareciera haberse bajado de su pequeña embarcación con menos de 40 ayudantes y empezó a gritar a toda América: ¡saludo a las minerías étnicas! Sin duda, ese es un criterio medieval y de desprecio, como si las mayorías fueran las minorías del poder que imponen a la fuerza sus intereses. Por eso hay que empujar a Colombia a pensar, a trabajar, a buscar cómo le devolvemos la dignidad a nuestros indígenas.